El tema de hoy son las aves. Eh, Realmente todos conocemos un ave cuando la vemos. Por eso este es un filo sencillo, fácil de reconocer y fácil de estudiar. Según el prontuario, como siempre, ¿por qué reviso el prontuario siempre? Porque así usted, como estudiante, sabe en qué aspectos tiene que eh, hacer énfasis cuando estudia. Y de esa manera sabe hasta dónde llega su responsabilidad como estudiante y qué tiene que buscar en el libro, que puede ser que no esté en la presentación. Lo más interesante de las aves es que, aunque no todas tienen adaptaciones para el vuelo, la mayoría pueden volar, aunque sea a distancias cortas, quitando pues los kiwis, las avestruces y algunas otras aves, el casuario, etcétera, ¿no? Otra característica interesante de las aves es que participan en migraciones y navegación a través de todo el planeta. Las migraciones más distantes, con más millas de distancia, son las aves, tanto las en Europa, África, Europa, como en Canadá y el sur de Estados Unidos, incluso México. Vamos a ver también la conducta reproductiva típica de las aves y algunos géneros representativos de Puerto Rico. Porque si algo tiene Puerto Rico interesante es que tiene algunas especies de aves de manera única que nos representan muy bien. De las aves podríamos decir que son los únicos dinosaurios que sobrevivieron a la extinción masiva del Mesozoico. Las aves evolucionaron de los dinosaurios carnívoros bípedos que dominaban durante el periodo Jurásico. O sea, cuando vemos la película Jurassic Park, pues vemos un dinosaurio que no vuela, ¿no? Todavía. Luego volaban. ¿Ok? Son animales de sangre caliente, o sea, son endotérmicos. Tienen su propia temperatura interna. Y la mayoría de las especies son capaces de desplazarse volando, corriendo o saltando. Por ejemplo, las avestruces corren a una velocidad grande. Pueden alcanzar las 30 millas por hora. Y sus cuerpos están recubiertos de plumas y son ovíparos, o sea que se reproducen por huevos. Fíjense que estas son características únicas de esta clase. Ningún otro animal, quitando una excepción, está cubierto de plumas, ¿eh? Y son ovíparos al mismo tiempo. Luego veremos el platypus, que es una excepción con pico de pato, ovíparo, etcétera, que está a medio camino entre una ave y un mamífero, que le hizo dudar a Darwin de qué era y de si la evolución era correcta. Las aves presentan el tipo de respiración más eficiente de todos los animales, pues el aire nunca abandona sus cuerpos, sino que se mantiene en 9 sacos aéreos, de donde se distribuye hacia los pulmones. O sea, cuando un ave inhala, los sacos aéreos se expanden. Luego el aire ingresa al ave por la tráquea
y se divide entre los pulmones y los sacos aéreos anteriores. Ahí toma la temperatura normal del cuerpo y ayuda a que la densidad total del animal sea menor. Cuando exhalan, los sacos aéreos se contraen. Los anteriores expulsan el aire y los posteriores llenan de aire los pulmones. O sea, que es como un fuelle. El aire que fluye hacia los pulmones de las aves siempre es rico en oxígeno y nunca se mezcla con el aire rico en dióxido de carbono. Cuando sale del animal, sale por los sacos anteriores, entra por los sacos posteriores. Esta propiedad permite que los pulmones de las aves cuenten con una presión similar a la atmosférica en todo momento. En la actualidad existen más de 10.000 especies de aves que habitan en todos los ecosistemas terrestres y acuáticos del planeta. Bueno, se puede decir que en el Polo Norte no hay aves, pero sí las hay en el Polo Sur. Las aves se pueden encontrar en variados tamaños y colores. Sus comportamientos y costumbres pueden variar desde el gregario loro hasta las solitarias aves de presa como el halcón o el águila. Y aquí voy a hacer una reseña especial porque mucha gente cree que las aves, por su pequeño cerebro, no tienen la misma capacidad cognitiva de los otros animales que tienen cerebros más grandes. Pues últimamente se ha comprobado que las aves tienen un sistema nervioso en que empaquetan más neuronas en menos espacio. Por tanto, un cerebro de ave, aunque parezca pequeño, puede tener la misma cantidad de neuronas que un cerebro más grande, digamos, de gato. ¿Eh? Fíjense qué interesante esta parte. El siguiente punto que vamos a ver son las características especiales una a una. Como les dije, los huevos con cáscara dura se diferencian de los reptiles, que los reptiles no tienen cáscara dura, sino correosa y flexible. Luego, las aves tienen plumas, cosa que ningún otro animal posee. Son endotérmicos. En esto comparten ya con los reptiles que vimos anteriormente. El corazón con 4 cavidades, siempre. O sea, que la sangre venosa y la arterial no se mezclan. Los desechos metabólicos son muy secos, lo que hace posible que no gasten agua, porque no orinan como los demás animales, que no tienen cloacas, sino que orinan en una pasta sólida de ácido úrico para no gastar agua. Y la mayoría de las aves están adaptadas para volar, mucho o poco. Incluso pueden volar grandes distancias. Y tienen también piel escamosa en las patas y los pies. Estas son las características principales de las aves. Ahora vamos a ver, a grosso modo, la anatomía interna de un ave. Como ya les he dicho, plumas ligeras, huesos huecos y ligeros, huesos fundidos en el tórax, una quilla, que es un anclaje para los músculos de vuelo de las alas. Los pulmones tienen sacos de aire, no hay aire estanco. Corazón con 4 cámaras, eso es típico. Y ahora vamos a ver un poquito a largo plazo de las características especiales de las partes esenciales de un ave. Claro, esto lo vamos a ver mejor en la disección.
El oído, que es un hueco, no tiene oreja, tiene un hueco fino cubierto de pluma a cada lado de la cabeza. Las fosas nasales están en el mismo pico. Luego está el esófago, la tráquea por la cual entra el aire a los pulmones, a los sacos aéreos. El buche, que es un espacio de almacenamiento de semillas y de lo que coman. Eh, las aves no pueden, no mastican, así que tragan los granos directamente y van al buche. Luego tiene el corazón de 4 cámaras, el hígado, el esternón fundido con los demás huesos donde se anclan los músculos de las alas. El páncreas, la cloaca, como les dije, sale al mismo sitio que el recto, el conducto deferente, el uréter, que sale a la cloaca, la molleja, que es un saco especial en que se muelen los granos. Como les dije antes, no tienen dientes, así que tienen un saco musculoso que se llama molleja, gizzard en inglés, que sirve para moler los granos. Luego tiene un riñón a cada lado de la columna vertebral y los testículos cuando es macho o ovario cuando es hembra. Es simple, el plan general es muy simple y las únicas características diferenciales son el buche, la molleja y los sacos aéreos y el esternón. No hay nada, ninguna otra característica muy especial. Ahora, hay varios tipos de aves. Se clasifican generalmente por... Perdón, antes de ver los tipos de aves, vamos a ver una foto de cómo es el hueso de un ave. ¿Ve? Hueso hueco. ¿Eh? Lleno de aire. De esta manera pesa poco. Es una estructura fuerte y sólida, pero hueca. Bueno, siguiendo con los tipos de pico, muchas veces aves se puede saber qué comen por su pico. Un pico granívoro es un pico fuerte y sólido como los finches. Un pico de depredador es un pico adaptado para rasgar la carne, fuerte. Luego el picaflor o zumbador o tucusito o colibrí tiene un pico chupador con una lengua larguísima que corre por dentro del pico para chupar el néctar de las flores. Y luego hay un pico filtrador como el del flamenco o el ibis, que sirve para filtrar el fondo de los lagos o de las marismas. Aquí voy a hablaros un poco del colibrí de Puerto Rico, porque merece especial mención. Yo sé que la Amazona vitata es una ave muy interesante en Puerto Rico, que es única y que hay que conservarla, pero hay otras aves que te presentan características muy especiales. Por ejemplo, el colibrí o zumbador. Puerto Rico tiene 5 especies residentes de colibrí o de zumbadores, más que ninguna otra isla del Caribe. Fíjense, de estas especies, de las 5, 2 son endémicas: el zumbador verde y el zumbadorcito de Puerto Rico. Las otras 3 son el zumbador dorado, el peche azul y el crestado. La forma y longitud del pico también puede ser útil para identificarlos. Los zumbadores grandes, como el dorado, el verde y el peche azul, tienen picos largos y curvos, mientras que los pequeños tienen el pico corto y recto. Pero esta es una característica propia de Puerto Rico. Por eso no es aconsejable echar veneno a las plantas con flores, porque cuando los zumbadores chupan el néctar se pueden envenenar
y así se encuentran de vez en cuando zumbadores muertos. Y eso es todo lo que hay. Ya ven que es una clase muy interesante, que presenta características únicas y que Puerto Rico tiene algo especial con respecto a estos animales. Gracias.